Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, hoy vamos a continuar, va a ser la segunda clase de dinámica del punto material. Hoy vamos a empezar con magnitudes dinámicas derivadas. ¿Sí? Habíamos visto la clase pasada que la dinámica se encarga de estudiar los motivos por los cuales ocurren estos movimientos de los cuerpos o el cambio de estado en el movimiento. Hablamos de los principios de Newton, que se cumplen en sistemas inerciales, o sea, sistemas que no están acelerados. El primer principio que hacía mención a que no podemos saber con seguridad si nuestro sistema de referencia está en reposo desplazándose a movimiento rectilíneo uniforme respecto de otro, que no sabemos dónde está. Y que parecía como que eso daba lugar a muchas dudas, ¿no? Pero bueno, a Newton lo que le importaba, en definitiva, era que el cambio de estado del movimiento, ¿sí? La variación de la cantidad de movimiento, si el sistema de referencia está en reposo o desplazándose a movimiento rectilíneo uniforme, nos iba a dar igual, nos iba a dar igual para un cuerpo donde interactúan un conjunto de fuerzas y aparece una fuerza que rompe el equilibrio. Y bueno, esa fuerza que rompe el equilibrio va a generar un cambio de estado igual, ya sea que el sistema de referencia del cual estamos midiendo la partícula está en reposo o desplazándose a movimiento rectilíneo uniforme respecto de otro. Hicimos la ecuación de relatividad de Galileo, la ecuación de relatividad de Galileo que mostraba que en ambos sistemas de referencia, si queremos medir el vector posición y después velocidad y aceleración, que la derivada segunda se daba igual, si daba el mismo valor. Eso ya nos daba un poquitito más de sustento como para justificar lo que decía Newton, ¿no? Así que bueno, Newton un poquitito se inspiró en esta conversión de Galileo, ¿sí? Y bueno, después hablamos del principio de acción y reacción, que ninguna fuerza actúa aislada, que todas las fuerzas tienen su pareja. Si una fuerza, sobre un cuerpo actúa una fuerza, esta reacciona con una igual y opuesta. Así que bueno, son formas de verlo. Expresiones o ecuaciones válidas para los sistemas inerciales, sistemas que no están acelerados. Hicimos una demostración un poquitito grosera tal vez, pero tratando de poner en evidencia lo esencial. ¿Qué era lo esencial? Si quisiéramos considerar un sistema de referencia en la Tierra, por ahí estábamos en duda de que nuestro planeta experimenta rotación y traslación. Por lo tanto, al experimentar rotación y traslación, ¿sí? Y la traslación en una trayectoria que no es rectilínea, va a experimentar aceleraciones. ¿Sí? Va a experimentar aceleraciones y bueno, hemos demostrado por ahí con alguna información un promedio de que estas aceleraciones que experimenta nuestro sistema de referencia supuestamente absoluto, bueno, que son ínfimas. Son ínfimas y eso nos da lugar a pensar que podemos pensar, ¿sí?, que nuestro sistema de referencia absoluto es la Tierra, ¿sí? Porque esas aceleraciones son ínfimas, entonces podemos pensar que es un sistema inercial y para la gran mayoría de los cálculos que tengamos que hacer en los mecanismos de ingeniería nos va a sobrar con asumir que la Tierra es un sistema de referencia fijo, ¿de acuerdo? Un poquitito del resumen de la clase anterior, ¿sí? Bueno, magnitudes dinámicas derivadas, y bueno, la pregunta es ¿derivadas de qué? Bueno, en primera instancia son derivadas del segundo principio, aquel que te dice que la suma de las fuerzas exteriores es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, o para sistemas de masa constante, como la primera parte al menos vamos a trabajar con esa condición, lo trabajamos con la fórmula de masa por aceleración o masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea que tenemos, ¿sí?, a nuestro punto material, ¿sí?, otra hipótesis de simplificación. Despreciamos la geometría pero consideramos que tiene masa, cosas de la modelización al principio. Bueno, nuestro punto material al cual se le comunica o le aparece una fuerza para romper su estado de equilibrio, ¿sí?, una fuerza exterior, ¿sí?, exterior a lo que sería el propio sistema que es el Sol, el punto material. Y bueno, esta fuerza va a proponerle, ¿sí?, un desplazamiento sobre la curva AB, ¿sí?, un desplazamiento sobre la curva AB, ¿sí?, desde el punto A hacia el punto B. Y bueno,
se define, ¿sí? Se define algo para medir ese desplazamiento aplicándole esa fuerza, ¿sí? Se define esta magnitud de trabajo elemental, ¿sí? Trabajo elemental como el diferencial de W igual a la suma de las fuerzas exteriores o la fuerza exterior resultante escalar diferencial L. Siendo diferencial de L el diferencial de desplazamiento a lo largo de la curva, ¿sí? Si recordamos, diferencial de L se puede pensar como el diferencial de la longitud del arco por el versor tangencial o longitudinal, que sería diferencial del vector de desplazamiento, que podríamos llamarlo también diferencial de R. ¿Sí? En algunos libros lo vas a ver como diferencial de R porque sería el diferencial del vector posición o el desplazamiento a lo largo de la curva respecto de una referencia. ¿Sí? Acordate que respecto de una referencia podríamos pensar que teníamos al vector posición R, ¿sí? Este sería R, este sería un origen, aquí tendríamos X, Y y Z dando vueltas, aquí tendríamos el R menos O, entonces el desplazamiento a lo largo de la curva podría también medirse como diferencial de R, o sobre la curva, diferencial L, o desde la perspectiva de un sistema extrínseco como diferencial R, y también está bien, ¿de acuerdo? Bien, bueno, la primera de las cuestiones a considerar es que si quisiéramos determinar este trabajo, porque esta es expresión diferencial, ¿no? Es la forma diferencial, pero si quisiéramos determinar verdaderamente el trabajo que realiza la fuerza para trasladar a la partícula desde A hacia B, y bueno, vamos a tener que realizar la integral, ¿no? Vamos a tener que realizar la integral desde A hacia B de la fuerza exterior resultante por el diferencial de L o diferencial de R, como quieras llamarlo. Y bueno, y acá es donde aparece, ¿sí? Aparece lo que habíamos dicho en la clase pasada, el segundo principio, ¿no? Sigue recordando que la suma de las fuerzas exteriores es igual a la masa por la derivada del vector velocidad respecto del tiempo o masa por aceleración. Acá es útil expresarlo de esta forma porque lo vamos a reemplazar en la expresión, ¿sí? Y esta no es una integral cualquiera, esta es una integral de línea o curvilínea, una integral a lo largo de la curva. Tiene que obedecer a este producto escalar, el desplazamiento desde A hacia B. No es una integral que podamos tomarnos así nomás a la ligera. Pero bueno, con esta conversión podemos encontrarle la vuelta para poder abordarla. Bueno, vamos a pensar a ver cómo podemos trabajar. Fíjate, podríamos reemplazar lo que vale la suma de las fuerzas exteriores por el segundo principio, ¿sí? Y bueno, y lo que vale de algún modo el diferencial de desplazamiento a lo largo de la curva también podríamos expresarlo de alguna forma. Vos recordá, ¿sí? Por lo que tenemos aquí, diferencial de L, vector es igual al diferencial de L escalar por el versor tangencial. Podríamos decir que diferencial de L, ¿sí? Dividido por diferencial de T, vector, vamos a poner el igual de una forma más decente, nos va a quedar, ¿sí? El diferencial de L escalar sobre diferencial de T por el versor tangencial o longitudinal, ¿sí? Acá también tendríamos que dividirlo por diferencial de T, pero bueno, lo que quiero decirte es que nos centremos en esto por ahora. Esto es igual al vector velocidad, ¿sí? Esto sería igual al vector velocidad. Si esto es igual al vector velocidad, quiere decir que el diferencial de L también podríamos pensarlo como el vector velocidad por diferencial de T, pasando el diferencial de T del otro lado. Bueno, reemplazando el diferencial de desplazamiento por lo que decimos que vale y la suma de las fuerzas exteriores por lo que decimos que vale, podríamos encontrar una forma equivalente para el cálculo, ¿sí? Para el cálculo. Entonces el trabajo para llevar a la partícula desde A hacia B podemos pensarlo como la integral. Ahora vamos a ver qué metemos en los límites porque
al hacer estos cambios de variable, por ahí la variable que tenemos que integrar es otra. La variable que tenemos que integrar es otra. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Nos queda la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo escalar vector velocidad por diferencial de t. Y bueno, a ver, podríamos simplificar, ¿sí?, estos diferenciales, y bueno, fíjate que la integral te queda en dominio de la velocidad, por lo que podríamos pensar que sería la velocidad que le corresponde al estado A y aquí arriba la velocidad que le corresponde al estado B. Vamos a expresarlo un poquitito mejor porque no sé si se ve ahí, pero será algo así, ¿no? Será, a ver, esta integral es desde A hacia B, como dijimos, y bueno, y acá el límite superior la velocidad en el estado B. Bueno, podés trabajar acá con las herramientas que vos ya conocés. La masa es constante, sale afuera de la integral si querés. La integral desde la velocidad A hacia la velocidad de B, y nos quedará producto escalar del vector velocidad por el diferencial de B. El vector de velocidad por diferencial de B. Bien. Una integral que no tendríamos que tener dificultades para resolver, ¿no? Sí, no tendríamos que tener dificultades para resolver, por lo que podríamos pensar que el trabajo para llevar la partícula desde A hacia B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el estado B, puede ser vector o módulo. Acordate que un vector al cuadrado es el módulo del vector al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en el estado A, la velocidad que llevaba en el estado A también al cuadrado. Esta expresión, ¿sí?, recordarás de los cursos de física, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y es la energía cinética que está experimentando el punto material en este caso. No sería para el cuerpo, pero bueno, al cuerpo en traslación o al punto material. Entonces, el trabajo para llevar la partícula desde A hacia B es igual a la energía cinética en el estado B menos la energía cinética en el estado A. En algunos libros, ¿sí?, a esta expresión recuadrada se la conoce como el teorema de las fuerzas vivas, el cual dice que el trabajo de las fuerzas resultantes es igual a la variación de la energía cinética. Es una expresión muy útil, utilizada para los planteos y la resolución de los problemas también. Y sobre todo porque no trabaja con los vectores, ¿sí?, porque realizar esta integral a lo largo de la curva suele ser complicado a veces, no es una integral cualquiera, pero acá trabajando con los escalares uno ya podría determinar el trabajo, que el trabajo también es un escalar. A todo esto no hemos hablado de unidades, ¿sí?, pero cabe destacar o recordar, ¿no?, la fuerza, ¿sí?, la fuerza en el sistema MKS la medimos en newtons. El diferencial de L o diferencial de desplazamiento en unidades de longitud en metros, ¿sí? Entonces nos quedaría newton por metro. El trabajo, ¿sí?, al igual que la energía, se mide en joule o julios, depende del libro. Sí, lo vas a ver como joule o julios, está bien, esto ya lo sabes porque vos ya probaste física, pero bueno, lo recordamos. Bueno, el teorema de las fuerzas vivas, una de las 3 ecuaciones cardinales de la dinámica o universales de la mecánica, ¿sí? Una es, por supuesto, el segundo principio. No lo hemos mencionado, pero bueno, el segundo principio es una de las ecuaciones cardinales de la dinámica. La otra es el teorema de las fuerzas vivas. Y bueno, nos quedaría una que vamos a ver la clase que viene seguramente, porque ahora quisiera desarrollar algunas otras cositas al respecto de lo que es el trabajo elemental o bueno, el trabajo para llevar
a un punto material o un cuerpo desde A hacia B. Así que bueno, vamos a trabajar un poquitito con esto todavía, ¿de acuerdo? Bien, bueno, voy a borrar. Voy a borrar, ¿sí? Vamos a arrancar por acá. ¿Sí? Esta hubiera sido la primera parte, o sería la primera parte de lo que es magnitudes dinámicas derivadas. Y bueno, vamos a ver un poquitito más de todo esto, ahora de llevar la partícula desde A hacia B y todo eso. A ver qué nos podemos encontrar con todo esto. Bueno, muy bien. Pensemos que queremos, de vuelta, ¿sí? Tenemos nuestra curva trayectoria, ¿sí? Nuestra curva trayectoria tenemos al punto A y al punto B, ¿sí? Tenemos nuestra masa, ¿sí? Nuestra masa a estudiar, a la cual se le aplica una fuerza, ¿sí? A la cual se le aplica una fuerza como resultante de las fuerzas exteriores. Tenemos un desplazamiento a lo largo de la curva, no me salió lindo, vamos a mejorarlo un poco. La idea es que sea tangente, ¿no? Entonces, vamos a mejorarlo un poquitito. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poquitito. La idea es que sea tangente. Suponete que pasa por arriba, total, ya sabes que es tangente, ¿no? Para no seguir dando vueltas sobre lo mismo. Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? De vuelta, el trabajo para llevar a la partícula desde A hacia B es la integral desde A hacia B de la fuerza exterior, ¿sí? De la suma de las fuerzas exteriores por el diferencial de L, como dijimos. No perdemos de vista que el diferencial de L es el diferencial de desplazamiento a lo largo de la curva y que como caso en el espacio, su módulo va a venir, ¿sí? Va a venir, si medimos en coordenadas cartesianas, como el incremento en x al cuadrado, la composición pitagórica, ¿no? El incremento en x, el incremento en y, más también el incremento en z al cuadrado. No perdamos de vista eso. Y como caso general también la fuerza como campo vectorial dependiente de x, y y z nos va a devolver un vector, ¿sí? Una componente en x que también puede depender de x, y y z, también puede depender de x, y z, x, y z según el versor y, más una componente en y que puede depender de las tres también según el versor j, más también una componente en z que también puede depender de los tres, ¿sí? Según el versor k. No perdamos de vista que la fuerza en su máxima expresión puede trabajarse de esta forma, ¿sí? Vamos a pensar que la fuerza por ahora es posicional, la que queremos estudiar en esta instancia. Y bueno, por un lado es el teorema de las fuerzas vivas, pero ¿qué pasa si si quisiéramos trabajarlo de otra manera? Bueno, por lo pronto podríamos hacer el estudio de ver qué pasa si esta curva, en lugar de ser abierta, si es un tramo particular, yo lo que quiero en realidad, si nos alejamos un poquitito, y esto en realidad corresponde a una curva del tipo cerrada, y queremos ir viajando, ¿sí? Con esta partícula y volviendo al punto de partida, entonces sería el trabajo desde A para ir hacia A, y podríamos plantear el mismo criterio de la integral, ¿sí? Como la suma de las fuerzas exteriores por el diferencial de desplazamiento. Lo cierto es que cuando la trayectoria es cerrada, ¿sí? Cuando la trayectoria es una curva cerrada, ¿sí? Cuando la trayectoria es una curva cerrada, cuando la trayectoria es una curva cerrada, ¿sí? La integral recibe el nombre de circulación. La integral recibe el nombre de circulación.
¿sí? Entonces el trabajo de una fuerza, ¿sí?, para trasladar una partícula en una trayectoria cerrada, va a ser igual a algo. Va a ser igual a algo. Bueno, acá tenemos tres escenarios posibles, ¿sí? Puede ser, ¿sí?, mayor que cero, puede ser igual a cero o puede ser menor que cero. En el primero de los casos el sistema está ganando energía, ¿sí? El sistema está amplificando su energía. En el tercer caso, vamos al último, el sistema está perdiendo energía, ¿sí?, porque el trabajo es negativo. El trabajo es negativo, ¿sí? Es decir, parte acá y termina acá dando una vuelta y perdió energía, ¿sí? Entonces, el trabajo es negativo. O puede ser que sea igual a cero, que sea igual a cero, ¿sí?, que el trabajo sea igual a cero. Sin embargo, realizó una distancia, ¿sí?, realizó una distancia, un recorrido, pero bueno, a través de la trayectoria cerrada es igual a cero. Y cuando eso ocurre, ¿sí?, cuando eso ocurre, si la circulación de la fuerza a través de una trayectoria cerrada es igual a cero, se dice que la fuerza es conservativa. Que es conservativa o, como decía mi maestro, preservativa. Pero bueno, hace mención a que conserva la energía, ¿sí?, que conserva lo que es la energía, ¿sí?, del sistema. Entonces, si esta fuerza es conservativa, por ahí ahora necesitamos algunas herramientas de matemática. Se verifica que el rotor, ¿sí?, el rotacional del campo vectorial es nulo, ¿sí? O sea, un campo conservativo implica un campo irrotacional. La inversa no siempre es cierta, ¿sí? Tenemos que verificar, ¿sí?, o dar garantías de que el dominio de la función es continuo, simplemente conexo le llaman en los cursos de análisis matemático. Es simplemente conexo, que es el dominio continuo. Si logramos que el dominio sea continuo, en toda la región, y que el campo sea irrotacional, podemos dar garantía de que sea conservativo. Entonces, un poquitito lo que te quise decir recién. A ver, si la circulación es igual a cero, eso implica que el rotacional, ¿sí?, que el rotacional es nulo, que el rotor es nulo. Pero que el rotor sea nulo no necesariamente implica que el campo sea conservativo. Lo que se tiene que verificar para que el campo sea conservativo es que esté integral de cero. Pero bueno, hay veces que podemos llegar a resolverlo. Si tenemos la garantía de que el dominio es continuo, podemos resolver el problema que resolvíamos integrando, lo podemos resolver derivando. Entonces, si vos tenés la opción para resolver el mismo problema entre integrar y derivar, ni lo dudes, derivar. Eso desde ya, siempre derivar va a ser un poquitito más fácil, pero bueno, hay que ver bajo qué condiciones se puede cumplir esto. Bueno, ¿qué es esto que aparece acá? El rotor. Bueno, vamos a hablar un poquitito. De eso. A ver si podemos. Está afectado por el operador del triángulo invertido que se llama nabla. ¿Sí? Ese operador nabla es un operador de derivadas direccionales. ¿Sí? Es un operador de derivadas direccionales. Y básicamente lo que dice el operador es, en coordenadas cartesianas al menos, deriva respecto de x, lo que venga, más deriva respecto de y, lo que venga, más derive respecto de z, lo que venga. Entonces, hay algunas operaciones asociadas a este vector de derivadas parciales, ¿sí? Y bueno, las más conocidas, ¿sí?, las más utilizadas en los teoremas integrales también sobre todo, ¿sí? La primera, la más sencilla,
el gradiente de un campo escalar, ¿sí? El gradiente de un campo escalar, y la operación asociada es el producto de un vector por un escalar, ¿sí? Siendo el campo escalar un campo escalar que depende de x, y y z, ¿sí? O sea, puede tener tres variables, sí, puede tener tres variables, en realidad puede tener más, pero bueno, supongamos puede tener tres variables y te devuelve un número. Si el gradiente entonces se define como la derivada parcial de phi respecto de x según el versor y, más la derivada direccional de phi respecto de y según el versor j, más la derivada de z respecto a z según el versor k. Esta expresión, este es el gradiente de un campo escalar. La operación asociada es el producto de un vector por un escalar. Después aparecen otras operaciones, puede aparecer el producto escalar entre dos vectores, entonces vas a necesitar, ¿sí? un campo vectorial. ¿Sí? Esta expresión se la conoce como, esta operación, perdón, se la conoce como divergencia de un campo vectorial. ¿Sí? La divergencia de un campo vectorial tiene asociado, ¿sí? Tiene como operación asociada el producto escalar entre dos vectores, entonces será la derivada parcial de la componente en x de b respecto de x más la derivada parcial de la componente en y respecto de y más la derivada parcial de la componente en z respecto de z. Y fíjate que como buen producto escalar entre dos vectores, lo que te devuelve es un número. Lo que te devuelve es un número. ¿Sí? Tenemos la tercera, ¿sí? La que nos importa ahora. Rotor de un campo vectorial. ¿Sí? Puse B como para ponerle otra letra, ¿no? Pero bueno, rotor de un campo vectorial. La operación que tiene asociada es un producto vectorial. Entonces vas a agarrar IJK y vas a tener que hacer este producto vectorial. Será la primera derivada respecto de x, parcial respecto de y parcial respecto de z, según las componentes x, y y z del campo vectorial representativo, ¿no? Esto nos da un producto vectorial que tendremos que resolver. Habría una más, sí, habría una más, pero bueno, la mencionamos. Por ahora no la utilizaríamos, pero es muy utilizada, por ejemplo, en física 2 también. Sí, muy utilizada en física 2. Y se define en realidad como la operación de la divergencia del gradiente, sería el operativo, y se lo conoce como laplaciano de un campo escalar. ¿Sí? El laplaciano de un campo escalar en coordenadas cartesianas vale como la derivada segunda del escalar respecto de x dos veces más la derivada segunda del escalar respecto de y dos veces más la derivada segunda del escalar del campo escalar respecto de z dos veces. Te devuelve un escalar también, ¿no? La divergencia del gradiente te devuelve un escalar o el laplaciano en un campo escalar, ¿de acuerdo? La operación asociada es primero el producto de un vector por un escalar y después el producto escalar entre los dos vectores resultantes. Ese sería el laplaciano. Bueno, ahora nos importa el rotor. ¿Y por qué nos importa el rotor? Porque hay un teorema, ¿sí? Un teorema que es el teorema de Stokes o teorema del rotor, que nos dice que la circulación de un campo vectorial a través de una trayectoria cerrada equivale a la integral de la superficie abierta del rotor del campo vectorial por elemento de superficie. Este es un teorema que se ve en los cursos de matemática. Nosotros pensamos que ya tenés una idea de todo esto, por eso lo pasamos medio rápido, ¿no? Sí, si no, me parece ruso básico. Pero bueno, sí. Por lo pronto lo que necesitas saber, la parte buena es que al estudiar fuerzas conservativas todo esto tiene que dar cero. El diferencial de L, aquí tendríamos la superficie abierta, ¿sí? La superficie abierta, y bueno, y el diferencial de superficie como vector normal, ¿sí? Como vector normal saliente, ¿no? Así sería. Entonces necesitamos esto, como nosotros, para que la fuerza sea conservativa, necesitamos que esto sea cero, evidentemente vamos a necesitar que el rotor sea nulo para que
ambos nos den 0, ¿de acuerdo? Esa condición de fuerza conservativa, ¿de acuerdo? Bueno, después de este anexo, como para tener una idea, tendríamos que poder abordarlo sin inconvenientes. Bueno, entonces volvemos al problema en el que nosotros estábamos. Volvemos al problema en el que nosotros estábamos. Tendríamos que decir, bueno, entonces se tiene que verificar, ¿sí? Se tiene que verificar que el rotor de la fuerza o el rotacional de la fuerza debe ser nulo, y esto llevado a la operación pertinente y JK nos tendría que dar, ¿no? A ver, derivada parcial respecto de X, respecto de Y y respecto de Z de las componentes X, Y y Z. Sí, bueno, podríamos trabajarla como vector columna, podríamos trabajar esto como vector columna, vamos a ponerlo igual acá abajo. Y bueno, la primera, ¿sí? El primero de los términos se menciona lo que le corresponde a X, ¿no? Que sería derivada parcial de Z respecto de Y menos derivada parcial de Y respecto de Z. Bien, vamos con la segunda, derivada parcial de X, de la componente en X respecto de Z, menos la derivada de la componente en Z respecto en X. Si no metimos la pata en ningún lado, tendría que estar todo bien. Y vamos con la tercera, que ahora vuelve a tener el sentido. Derivada de f sub i respecto de x menos derivada de f de x respecto de y. Fíjate que esto se reduce a lo siguiente, como que las derivadas cruzadas tienen que ser todas iguales. Las derivadas cruzadas tienen que ser todas iguales, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo. Para que la fuerza sea conservativa, las derivadas cruzadas tienen que ser todas iguales. Tienen que ser todas iguales. Se verifica también, ¿sí? Se verifica, esto te lo dejo a vos, ¿sí? Que al hacer el rotor, ¿sí? El rotor de un campo de gradientes, o sea, del gradiente de un phi, se verifica siempre, absolutamente siempre, que este rotor es nulo, por lo que podríamos pensar que si nosotros necesitamos que la fuerza, ¿sí? Sea un campo irrotacional o de rotor nulo, podríamos pensar que esta F que nosotros tenemos, en realidad, como conservativa, es un campo de gradientes, ¿sí? ¿Sí? ¿Y es el gradiente de qué? ¿Sí? El gradiente de una función potencial, ¿sí? Función potencial que depende de x, de y y de z, y que dice que la componente en x de la fuerza es la derivada parcial de la función potencial respecto de x, la componente en y será igual a la derivada parcial de la función potencial respecto de y la componente en z será igual a la derivada parcial de la función potencial respecto de z. Bueno. Ya tenemos la forma en la que podemos expresar a nuestro campo vectorial f, ¿no? Si podemos expresar a nuestro campo vectorial f como derivada parcial de phi respecto de x según el versor y más derivada parcial de phi respecto de y según el versor j más derivada parcial de phi respecto de z según el versor k. Y recordando que nuestro diferencial de L era igual a diferencial de x según el versor y más diferencial de y según el versor j más diferencial de z según el versor k, evidentemente el hacer la expresión del trabajo elemental, fuerza por diferencial de L, lo que nos va a quedar es el producto escalar de la suma del producto de las componentes homólogas de los vectores, ¿sí? Versor i con versor i, versor j con versor j y versor k con versor k. Lo voy a hacer acá abajo porque no me va a entrar. Entonces te va a quedar
diferencial de phi respecto de x por diferencial exacto de x más diferencial de phi respecto de y por diferencial exacto de y más diferencial de phi respecto de z por diferencial exacto de z. ¿Y esto a qué es igual? Parcial de phi respecto de x por el diferencial exacto, parcial de phi respecto de y por el diferencial exacto y parcial de phi respecto de z por el diferencial exacto. Esto es igual al diferencial exacto de phi. Por lo que, si esto era el diferencial de trabajo, si esta era la expresión de trabajo elemental, nos está diciendo que el diferencial de trabajo para una fuerza conservativa es el diferencial de la función potencial. Por lo que, si quisiéramos hacer la integral, estamos bien con el tiempo, si quisiéramos hacer la integral del trabajo para llevar a la partícula desde A hacia B, podemos reemplazar lo que es el diferencial de trabajo por lo que, por todo esto, ¿no? Si la fuerza por diferencial de L y dijimos que vale diferencial de phi, entonces lo que es interesante es que este phi es un campo escalar posicional, por lo que va a depender del estado final y del estado inicial, pero algo muy importante, no va a depender del camino que haya realizado, ¿sí? Nosotros, al tener A y B, podríamos haber llegado de muchas maneras, ¿sí? Nosotros la pensamos para la trayectoria cerrada, sí, por supuesto que para la trayectoria cerrada vale 0, si voy desde A hacia A te va a quedar phi de A menos phi de A. Bueno, matemáticamente hablando está bien, ¿sí? Entonces el trabajo de una fuerza conservativa es igual a la variación de la función potencial. Sucede algo aquí, sucede algo que nos puede traer algún dolor de cabeza en cuanto a la interpretación y con justa razón. ¿Por qué? ¿Sí? Pensemos en un ámbito en donde tengamos un cuerpo a una altura, ¿sí? que no sea muy alto, que no sea una altura comparable con el radio de la Tierra, eso es lo que te quiero decir. Es una estimación la que queremos hacer. ¿Sí? Tenemos una altura de A, ¿sí? Una referencia, y bueno, tenemos en consecuencia la acción de la fuerza peso sobre la partícula, y podemos llegar a tener en otra posición sucesiva, ¿sí? En otra posición posterior, una altura de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nosotros soltamos la partícula desde A y bueno, y en el punto B, ¿sí? O se va a encontrar a una altura B pasado un tiempo. Podríamos pensar que la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso, que es una de las fuerzas que se encuentra dentro de las conservativas, si no me crees, ¿sí? Poniendo un sistema de referencia como corresponde, si esto es Y, podés pensar que el peso es la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad cambiada de signo según el versor J. Hacer el rotor, ¿sí? Aplicar el rotor a la fuerza peso y vas a verificar que te da nulo, o sea, es un campo de fuerzas conservativo, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Es una fuerza conservativa, si es una fuerza conservativa, entonces vamos a pensar en el trabajo que está realizando la fuerza, ¿sí? Queremos pensar en el trabajo que está realizando la fuerza, ¿sí? El trabajo de la fuerza peso, ¿sí? Y lo que nos queda, ¿sí? ¿Sí? Haciendo el fuerza por distancia, si queremos pensar en la fuerza por la distancia, desde nuestro marco de referencia nos queda altura en A menos altura en B, o el trabajo que ha realizado es esta fuerza, ¿sí? Por esta distancia, ¿sí? Al tratarse de una fuerza constante en este ámbito en el que nos desarrollamos, ¿sí? Será esta fuerza por esta distancia, ¿sí? Por esta distancia. Y esto nos puede traer algunas dudas, porque nosotros en la expresión habíamos demostrado que es función potencial en B menos función potencial en A. Entonces eso nos puede traer algún inconveniente. Acá tengo A menos B. Entonces, para darle sentido físico a esta expresión, se define ¿sí? La energía potencial como
la función potencial cambiada de signo. Y esto nos da lugar a pensar que el trabajo para llevar a la partícula desde A hacia B, como es lo que queremos, va a ser igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Y de acá se demuestra esa expresión que habíamos visto en física 1, que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a la variación de la energía potencial cambiada de signo. ¿Sí? Y cierro con esta presentación, ¿sí? O con esta última deducción. ¿Sí? Bien, entonces lo que resume por ahí la clase de hoy, es, ¿sí?, el trabajo para llevar a una partícula desde A hacia B, la variación de la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado, y también hemos visto la variación de la energía potencial cambiada de signo. Esta expresión es más universal, por eso le dejamos la forma operativa. No pusimos S y S acá, porque esta es la forma más operativa. La cosa es que esto lo vas a poder usar siempre, para cualquier tipo de fuerzas. ¿Sí? Pero esto, ¿sí?, con la equivalencia de la variación de la energía potencial, solo si F es conservativa, si pertenece al campo de las conservativas. En la naturaleza, generalmente, como fuerzas conservativas están el peso, la fuerza elástica dentro del rango de elasticidad, la ley de Hooke, y la fuerza electrostática. La fuerza electrostática de un campo coulombiano también se puede considerar conservativa. Y quedaría considerar, dentro del trabajo total, ¿sí?, tenemos trabajo de las fuerzas totales como trabajo de las fuerzas conservativas más trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿no? La parte buena es que ya sabemos que el trabajo de las fuerzas totales es la variación de la energía cinética, ¿no? Energía cinética en B menos energía cinética en A. El trabajo de las fuerzas conservativas será la variación de la energía potencial cambiada de signo. De aquí podemos deducir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B menos la energía cinética en A más la energía potencial en A. Siendo la suma de la energía cinética y la potencial la energía mecánica, podemos deducir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, expresión también muy utilizada en el primer curso de física. Así que bueno, un poquitito lo que quisimos mostrar en la clase de hoy, la primera parte de las magnitudes dinámicas derivadas. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.